Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ay, ay, ay. Bueno, de por sí una herida, una lesión siempre es muy impresionante, hasta para el más incrédulo. Ahora, imagínese usted si esta herida es por arma de fuego. ¿Qué podemos hacer nosotros para salvarle la vida o ayudar a salvarle la vida a una persona? Y está con nosotros nuestro amigo de Salvando Vidas, Ricardo Hernández Israel Mejía, quien ya está herido. Y que, bueno, Ricardo, bienvenido nuevamente. Gracias, Platícanos Ricardo. qué Hola, podemos hola. hacer, porque es una situación de por sí muy estresante. Sí, de por sí ya la situación es estresante y es aquí donde nosotros tenemos que actuar rápido porque corre peligro la vida de esta persona. Y más si fuera de a lo mejor un ser querido, pues es ahí donde nosotros debemos de actuar ante esta situación. ¿Por qué se va a generar esto? Una bala perdida, lo que comúnmente podemos escuchar en las noticias, lógicamente, o a lo mejor una riña, un asalto, lo que muy difícilmente puede pasar en nuestro país, un asalto. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de actuar ante esta situación. Tenemos, bueno, ya, como bien lo mencionaba René, a Israel, y en este momento vamos a tenerle que prestar el auxilio. Ya vi que la persona cayó. Primero, antes de poder atender esta emergencia, primero su seguridad. Ustedes son los auxiliadores, no se conviertan en otra víctima, porque se quieren meter corriendo a salvar a la persona y no se fijan que a lo mejor todavía el conflicto de las balas sigue ahí presente y tienes que entrar al apoyo, pero primero que tu área sea segura. Lo primero que haces es buscar que ya no haya la persona Que ya no haya disparar. Exacto, ¿no? que el área sea segura. Dos. Mientras ya esté calmada la situación, ahora sí que llegas primero a checar el estado de conciencia. En este caso tendríamos que hablarle, oye, ¿te encuentras bien? De antemano tú estás observando que ya se encuentra la lesión evidente. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? En una bala, obviamente hay que encontrar tanto el orificio de entrada como uno de salida. Es muy difícil decir que si la bala entró por, digamos, por el lado costal izquierdo, haya cruzado manera en diagonal y haya atravesado el cuerpo. ¿Por qué? Porque podría haber encontrado otro órgano, podría haber encontrado... Sale por inclusive enfrente también. Podría volver a salir por la parte frontal, inclusive se podría ver una lesión hacia las piernas. Ay, Podrías estar pensando que está directamente en esa zona. Hay que contemplar. Y a lo mejor no encuentras el balazo, podría ser no, ¿verdad? A fuerza. No, yo creo que sí por la... Bueno, por la sangre va a ser más que evidente. Ajá, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Aquí, ¿qué hay que hacer? Bueno, antes que nada, tener un botiquín de primeros auxilios. Ya lo hemos hablado, ya hemos mencionado sobre de ello. Y lo que les aconsejábamos, tener las gasas en bolsas. ¿Por qué? Porque en este tipo de urgencias, en lo que te vas a poner los guantes, pierdes tiempo si no tienes esa habilidad. Ajá. ¿Qué es lo que podrías hacer? Ya vi la lesión, el lugar de la herida. Pues saca tus gasas y antes de colocarlas, ocuparlas en la zona donde las vas Usa a la requerir, bolsa en la que venía la puedes volver a gasa. ocupar la bolsa de la gasa para evitar el contacto directo con ¿Por qué es secreciones. importante evitar el contacto tanto con la herida como con la sangre? Vamos para allá. Sabemos que con las secreciones podemos contraer un tipo de infección y más si se potencializa con la sangre. Si fuera la saliva, quizás las reservas sean menores, pero cuando hay sangre presente debemos de considerar ese apoyo de algo que te pueda evitar que obviamente tengas el contacto directo con la persona. Ahora, en este caso esa es la importancia. Es muy probable que no tengamos con nosotros ni plástico ni una gasa. Entonces, En el danos lado una caso de opción las B. malas, donde no tienes ni siquiera un buen botiquín Exacto. armado, ¿qué podrías ocupar? Tu La propia misma ropa. O la misma ropa de la Te persona. la quitas y vámonos para ¿Qué allá. haces presión sobre la herida? Vamos para allá, vamos a darle el manejo a esta herida. Sí, señor. Ya tengo ya mi protección, mi método de protección. No gastemos todo el material que tengamos al alcance. Vamos a ir dosificándola. Primero, debo de ir colocando de 2 a 3 gasas sobre el lugar de la herida. Y hago presión. ¿Qué tanta Si la presión? persona, en este caso, sí debe de ser una presión moderada, porque obviamente al tener ese orificio que vamos a generar, que haya sangrado. Ya no va a salir sangre con eso o impedimos No que es salga. tan del todo lo cierto, ¿por qué? Porque internamente va a generar algunas lesiones que lógicamente van a generar otro tipo de sangrados. Ok. Pero superficialmente, esto es lo que nosotros podríamos generar en este momento. Esto me imagino que inmediatamente se llenaría de sangre esas dos Se gasitas. podrían llenar de sangre inmediatamente. ¿Vas poniendo No la más? retiro porque si no ya el coágulo que había generado de un inicio lo vuelvo a zafar y obviamente me vuelve a salir más sangre. ¿Qué hago? Coloco, Se está muriendo de cosquillas nuestro herido. vuelvo a colocar un poco de más gasas. Más. Las que sean necesarias hasta ver que ¿Conforme se vayan obviamente, llenando de sangre? Conforme se vayan llenando de sangre o tú veas que ya está cediendo el sangrado. Perfecto. En este caso ya nada más nos enfocamos en una sola orificio de entrada. Hay que buscar también uno de salida si fuera necesario. ¿Qué es lo que voy a hacer? Puedo elevarle el brazo del lado contrario a mi víctima, lo voy a tratar de deladear para buscar en la parte posterior si es que hubiera a lo mejor La un salida. orificio de salida. No veo nada. Ah, muy bien, le cuido la cabeza ¿Y si y lo sí? regreso.
Mientras la persona esté consciente, me indica que o lógicamente está con vida, pero puede ir esta persona ir decreciendo la calidad de vida que tiene. ¿Por qué? Porque la pérdida de volumen, o en este caso de sangre, me va a ir llevando a trastornos, en este caso como estados de shock. Un estado de shock se puede definir como una mala circulación. Sí. Aquí, ¿por qué se está viendo este estado de shock? Porque no hay una buena circulación, porque se está perdiendo la sangre. Entonces, ¿qué tendríamos que reponer? Esa cantidad de sangre, pero no es volver los paramédicos a la gente que podría atender esta emergencia inicial y a lo mejor pedirles que coloquen una punción intravenosa, pero sí podemos detener la hemorragia y en este caso ir solucionando el estado de shock de la siguiente manera. Si se hubieras encontrado un orificio de salida, igual volver a colocar material que te pueda servir. Pero lo regresas y la misma presión de su cuerpo. Exacto, ya con la misma presión. Porque si no tendrías que estar con las dos manos así. Como sándwich, no. Bueno, exacto. Inclusive para ti sería incómodo y perderías tiempo. Cuando ves las películas, ves que le quitan la camisa, le envuelven, hacen presión, el torniquete. ¿No? Vamos para allá. Okay. Bueno, a últimas fechas las lesiones, en este caso a extremidades, estamos hablando piernas, brazos, podríamos considerar un torniquete siempre y cuando la lesión haya generado una hemorragia abundante, pero más sobre todo que si lo hubiera dado ¿en dónde? En una arteria. Al darle a una arteria, ahí se podría desangrar en cuestión de minutos la persona. Sería recomendable hacer el torniquete en ese momento. Pero ahorita vámonos con las lesiones en el abdomen o en el tórax inclusive. Entonces, ya sé que internamente, de manera básica, yo no voy a poder realizar algo más allá, pero de manera externa puedo evitar que se desangre y obviamente evitar que la sangre que está adentro siga corriendo al momento de hacer presión. Esto es mientras llega la ayuda profesional. Mientras llega una ambulancia, lógicamente, el haber activado el número de emergencia. ¿Cuál era el número de emergencia, René? 086. No, ese 066. 065 o ya me llegó a veces. Entonces, si de por sí va a tardar la ambulancia, el perder el número todavía va a hacer que llegue más tarde. Pero ya se estaba conmigo y ella se acuerda. Entonces, en ese momento ya se hubiera marcado la ambulancia. Ahora bien, la persona está entrando en un estado de shock. ¿Por qué? Lo habíamos mencionado, René. Porque está perdiendo sangre. Pérdida de sangre. Sí. ¿Qué es lo que puedo hacer? El estado de shock va a llevar a la persona a hipotermia, que empiece a tener frío. En el botiquín debemos de contemplar una sábana térmica, que es este aluminio, así como una comida tradicional, un michote, por así decirlo. Bueno, el aluminio, ¿de qué me sirve? Que al momento en el que se lo coloque a la persona, René, tú me vas a ayudar, vamos a cubrirlo de pies hasta el tronco. Hay que intentar traer todo esto en la bolsa para que luego no nos anden diciendo a las mujeres que cuántas cosas cargamos. No, pero esto es para salvar vidas y de ustedes es para darse esto es lo que genera, en este caso, un botiquín funcional. Para evitar que pierda temperatura, lo voy a envolver, en este caso, en la sábana térmica. No tengo mi botiquín, bueno, cobijas, chamarras, suéteres me pueden servir para que la persona no pierda más rápido la temperatura. Oye, y es bueno estarle hablando para que no caiga en inconsciencia. Que esté reactivo. ¿Por qué va a quedar inconsciente? Por el dolor podría ser una causa o pérdida de la sangre. Entonces, ahí mientras la persona no quede inconsciente, sí podrías estarle hablando, le podrías estar motivando, pero algo todavía más importante. Ya que generaste la presión en el lugar de la herida, en ambas, si fuera el dado caso de dos orificios, podríamos alzarle ligeramente las piernas. Oye, si perdió la conciencia, tenemos que hacer algo para despertar. Para poder abrir, sobre todo abrir la vía aérea. De esto ya lo habíamos platicado. Puedo colocar el mismo botiquín, 30-40 centímetros, para que haya un mejor retorno venoso, pero principalmente hacia el cerebro y el corazón. Si es un niño, es la misma mecánica. Sería el mismo mecanismo de atención en este caso. Aquí debemos de contemplarlo. Si llegara a quedar inconsciente, lo que habíamos hablado anteriormente en otras cápsulas, abrir la vía aérea. ¿Qué es eso de abrir la vía aérea? Supongamos estar inconsciente. Que quedar inconsciente Israel, lo que hago es 2 dedos en la barbilla, una mano en la frente, elevo la barbilla e inclino la cabeza. Y así respira mejor. Y quizás en este momento Israel empieza a respirar, sigue inconsciente, yo sé por qué se pudo haber debido, pero en este caso lo que me está importando es que también esté presente tanto la ventilación como la circulación. Mientras estas dos situaciones estén presentes, en lo que llega la ambulancia, lógicamente le podríamos estar salvando. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.